Muy bien. Bueno, como decíamos antes, estamos con Silvia Gargolet, presidenta de la vecinal Abrose. Buen día, Silvia. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? A toda la audiencia. ¿Cuántos años ya tiene la vecinal? La vecinal se fundó en 1979, porque fue una escisión de la vecinal General San Martín, que era muy grande, o sea, llegaba hasta casi Uriburu, prácticamente. Uh-huh. Y entonces, desde Ayacucho, digamos, hacia San Martín, hacía como una L, digamos, pero era muy grande la jurisdicción. Y era imposible. Y a nosotros nos otorga la jurisdicción la municipalidad, por lo cual la municipalidad en ese momento, ante el reclamo de un grupo de vecinos de acá, que se llamaba algo así como vecinos de calle Beruti, porque querían una serie de mejoras de colectivo, pavimento para esa zona en el 79, uh-huh. Se organizaron y pidieron la posibilidad de dividir la vecinal, y en conformidad con la otra, digamos, con la comisión existente, les pareció bien, porque realmente era un área muy, muy grande para abarcar, muy diversa, entonces era imposible. Los que ya tenemos unos cuantos años, en esa época pasaba por acá el 78. El 78. El 218. El 122 era el 218, el 6, el 144. 200, el 6, el 200. El 6, sí. Así es. Bueno, y la vecinal, ¿qué es lo que desde ese momento, digamos, ha hecho muchas cosas, pero sí. ¿Cuáles son las funciones así más fuertes de las vecinales? Todo esto después te voy a explicar. Sí, está. Bueno, las vecinales, digamos, se crearon, tienen más de un siglo, en Rosario ya tienen un siglo de existencia. Vinieron acompañadas de las primeras organizaciones sociales, uh-huh. que no estaban encuadradas ni en los clubes, ni a lo mejor dentro de las cooperadoras escolares, pero había necesidades barriales que tenían que ver con el espacio público, que eso no lo cubría nadie. Uh-huh. Y desde ahí empiezan a surgir las vecinales. Y tiene una característica, Rosario, que desde el principio fueron organizaciones civiles que se buscaron su personería jurídica. O sea, somos las únicas en el país. Después, con el tiempo y desde esta última década, te digo, empezaron a hacer personerías jurídicas. Las únicas de todo el país que tienen personería jurídica son las de Rosario. O sea, somos asociaciones civiles sin fines de lucro. Y nosotros tenemos una ordenanza que en el año 90, cuando se autoconvocó el primer congreso de vecinales de Rosario, crean la letra de esa ordenanza y va al Consejo sin muchas modificaciones, o sea, las cuestiones eran de forma, por supuesto, lo que se modificó, y desde ahí tenemos una ordenanza que nos rige, por lo cual la municipalidad tiene una dirección general de vecinales que a nosotros lo que nos ayuda es sobre todo al fortalecimiento, a mantener nuestros papeles en regla, porque es muy difícil tener los balances todos los años, renovar las comisiones y todo eso. Entonces, eso ha sido muy interesante, el proceso que se hizo en estos últimos 3-4 años que comenzó, de 5 años a esta parte, que nos hemos normalizado muchísimas vecinales. La nuestra siempre estuvo bien, pero de todos modos nosotros sí nos acogimos a esa normalización porque quisimos cambiar el estatuto, porque era un estatuto muy antiguo, con mucha cantidad de miembros, y hoy como sí o sí tenés que tener, digamos, el reconocimiento de firma como persona políticamente expuesta, sí. Digamos, no podemos ser si somos políticamente expuestos, entonces eso te significa el pago por cada firma de cada integrante de la comisión directiva todos los años, y es muy caro. Entonces ahora Fiscalía, ya digamos, persona jurídica no depende más de Fiscalía, sino se depende del Ministerio de Justicia de la provincia. Y entonces eso es interesante porque también hicieron como un estatuto base y nos adherimos todos, y es muy fácil, pues si no antes nos llevaba muchísimo conseguir Sí, además esto que estás hablando que no es solo para las vecinales, sino para todas las organizaciones civiles de la sociedad civil. Pero realmente yo siempre digo, ese es un tema que es muy complejo. Por ejemplo, ir a certificar una firma por cualquier cosa a tribunales
son 200 pesos por cada... Sí, pero una firma de políticamente expuesto, de no políticamente expuesto sería, te lleva más de 1.000 pesos por persona a través de un escribano. Entonces eso para una vecinal es re oneroso. Nosotros porque no tenemos un local habilitado a la calle, sí tenemos una sede que es administrativa, que nos habilitó la municipalidad como una sede administrativa, que está precisamente en mi casa en este momento, porque teníamos que tener un domicilio consolidado a partir del nuevo Código Civil y del nuevo estatuto, pero nosotros no tenemos un mantenimiento, o sea, pasa por parte misma de mi, digamos, por el mantenimiento de mi casa, digamos, no tenemos un costo que nos significa hoy tener esa oficina, pero las vecinales que tienen sus propios edificios y los que alquilan, ni les cuento, bueno, lo que es la luz, todo el mantenimiento, porque tienen que vivir trabajando todo el día para poder sostener la luz, el gas, lo que haga la vecinal, ¿no? O sea que si alguna vecinal hoy en la ciudad de Rosario quiere armarse, si no tiene personería, ¿no puede? No, o sea, si quiere consolidarse como vecinal, no, tiene que ir a la Dirección General de Vecinales, que es una entidad de la Municipalidad de Rosario, presentarse el grupo de vecinos que quiere armar una vecinal, como digamos con la voluntad de organizarse, bueno, y ahí entra en todo un proceso que es de armar una institución. O sea, no, vos te podés empezar como una comisión de vecinos, pero no podés ni actuar como vecinal, porque nosotras todas tenemos que tener nuestra personería y tener nuestro reconocimiento por la ordenanza que tenemos. En parte, todo esto que te venía preguntando tiene que ver un poco también con la historia misma de las participaciones en los espacios grupales, para decirlo así. Digo, en las bibliotecas populares, en los clubes, en los centros comunitarios. Siempre uno ha visto, en general, yo trato de pensarlo que muchas veces tiene que ver también con todo aquello que es lo instituido, lo institucionalmente habilitado, y esto hace que haya muchos más integrantes de una edad determinada y haya menos de los que participan de jóvenes. Nosotros por determinadas características, donde sin duda la figura de Pocho Leprati tiene mucho que ver y todo, hay muchos jóvenes, pero en los espacios, en los clubes, por ejemplo, veo que eso no es fácil. Y en las vecinales también. Nosotros tenemos la Casa del Vecinalista, que es una casa que ahora le estamos haciendo personería jurídica, que la creamos a partir de una ordenanza, de la modificación de nuestra propia ordenanza, que fue la creación de la Casa del Vecinalista, que estaba en ese momento en la municipalidad el doctor Wiener de intendente. Bueno, y tiene esta ordenanza, dice que la municipalidad debe darnos un espacio, ceder un espacio para las vecinales, para tener una agrupación, digamos, que represente a todo el conjunto. Hoy nosotros, Rosario ha dado un puntapié muy importante hace más o menos 5 años a esta parte, en varios congresos vecinales. Nosotros tendremos congresos nacionales todos los años en distintos lugares del país, una vez en el norte, otro en el centro y otro en el sur, y así se va rotando las sedes. Y Rosario presenta una propuesta joven a partir de un grupo de jóvenes que comienza a acercarse a las vecinales. Entonces, la principal problemática era cómo entrar a las comisiones directivas, porque se acercaban y hoy por hoy yo creo que tenemos un 70% tranquilo, de gente que tiene más de 50 años de edad. Claro. Y hoy están apareciendo comisiones. Hoy hay 2 chicos que son presidentes, son muy jovencitos y son presidentes de las vecinales, rodeadas de grupos de jóvenes. Este proceso de normalización lo que hizo de las vecinales, de volver a modificar los estatutos, de potenciar estas vecinales que estaban en acefalía o que estaban con dificultades, ha hecho la participación de muchos
jóvenes. Entonces esto es un fenómeno que se está dando a nivel nacional y que es muy debatido en todos los congresos. El año pasado Rosario hizo el primer Congreso Federal de Vecinales, donde se pusieron 3 temas: medio ambiente, la parte jurídica, que todavía tenemos muchas dificultades, todos tenemos maneras diferentes de ser reconocidos nuestras instituciones. Rosario siempre es como que está allá arriba, siempre fue a la vanguardia por el hecho de tener personería jurídica, y a la vez en cuanto a la parte esta, sumamos a los jóvenes. Entonces quedó como un núcleo fijo de temáticas, y el año pasado están todavía en una etapa de el tema de la inclusión, de ser incluidos, de cómo, pero es como que ese tema ya se está agotando, porque ahora es como que ya están siendo reconocidos poco a poco, digamos, les cuesta ingresar un poco, pero bueno, las comisiones también están cediendo, y aparte no nos podemos dar el lujo de decir que damos los viejos, porque yo soy la más joven de mi vecinal, si es por eso, y pasé los 60 años, entonces sí hay que dar espacio a los jóvenes. Es muy difícil convocarlos, pero en los lugares que se acercan hoy están siendo reconocidos, que se dan cuenta la gente que ya, si no suman a jóvenes, en cualquier momento desaparecemos, ¿no? Es re importante esto que estamos hablando para mí, porque de alguna manera es también ir constituyendo el reaseguro de la continuidad. Sí. Del mismo modo, voy a poner un ejemplo, pero bueno, es lo que nos pasa en la defensa de los derechos humanos con las madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Sí? Lo mismo. Hay una edad histórica que sí, de todos modos, que va ocurriendo y claro, se necesita recambio, pero acá en este caso es la cosa cotidiana. En esto tiene que ver más la historia, en los derechos humanos, o sea, digamos, el pensar que eso tiene que renovarse todos los días, pero a la vez son figuras muy emblemáticas, que digamos que uno que se acerque también es distinta el acercamiento que hace desde una vecinal. Nosotros estamos con el problema ahora. Acabamos de contenerizar el barrio con los con los reciclables, y estamos luchando en cada esquina con los vecinos porque nos tiran ramas, tiran escombros donde solamente reciben lo que dice en el contenedor, y encima está dibujado, que el que no lo sabe leer, digamos, que no tenga acceso a la lectura, lo ve en el dibujo, digamos, ahí te dice lo que podés tirar, y estamos en esa etapa donde la gente tiene que apropiarse de ese nuevo equipamiento urbano, y bueno, y son cosas que uno va sumando y lo vamos pidiendo, y eso no nos lleva un día, nos lleva años, hace años que venimos pidiendo por estos contenedores, y ahora es la etapa donde la gente tiene que de alguna manera educarse, aprender a usar eso y a ser responsable, porque el reciclado de esta basura no va al relleno, esto va a las cooperativas, son muchas familias las que trabajan dividiendo toda esta basura, y todo pasa a reciclarse, a venderse en fábricas, al vidrio, el plástico para hacer cantidades de cosas. Bueno, lo mismo cada una de las cosas que se tira, que pide ahí el vidrio, el papel, plástico, y bueno, lo que dice ahí, ¿no? Entonces, digo, más allá, la responsabilidad de cada uno es de poder usar ese equipamiento que tenemos y usarlo responsablemente, que si no queremos dividir y nos parece que no les interesa, bueno, vamos al verde, digamos, pero no tirar cualquier cosa. Estamos en una lucha ahora con los vecinos pidiendo, por favor, que... Bueno, pero fíjate, ahí hay una temática que en realidad los sectores juveniles son quienes más lo impulsan, quienes más la comprenden. Digo porque me parece que en todo esto es, por un lado, también ver cuáles son los jóvenes que quieren tener distintos ámbitos como para ir acercándose y participando. Hace algunos años los clubes estaban tomados absolutamente por la gente histórica y y sin embargo eso se está empezando a revertir mucho. Se está empezando a revertir mucho, hay muchos jóvenes. Y hay mucha participación de los padres a través del fútbol, de natación, de los chicos que se acercan y que de alguna manera hay una mirada diferente en estos lugares, sí. Y hay un recambio también generacional en cuanto a que
Antes uno no era tan, digamos, era mucho más conservador en las costumbres, en las cosas, y no demandaba problemáticas, a lo mejor la basura en la dimensión que la provoca ahora, con la gran cantidad de desechos del consumo. Y bueno, y eso ahora los chicos en la escuela lo trabajan, tienen contenedores reciclados adentro, hacen proyectos, los llevan al consejo. He visto cosas maravillosas que se están haciendo y que en realidad son los jóvenes los que hoy tienen más conciencia de la salud, de la alimentación, de los residuos. O sea que hoy, por suerte, digamos, los chicos están comprendiendo, están mirando esta situación de otra manera a la que la mirábamos nosotros hace tiempo, ¿no? O la siguen mirando los grandes que todavía no la comprenden. Y en este proceso de la vecinal a lo largo de todos estos años y en medio de una realidad que es muy compleja, no hace falta que la profundicemos, pero estamos viviendo ni hablar, una época de un retroceso económico, político, social fenomenal. Digamos, ¿cuáles son los espacios en los que vos considerás que las vecinales pueden ir trabajando y con quiénes y acercándose a qué temáticas? Bueno, eso es muy diverso de acuerdo a las zonas de la ciudad, los territorios son diferentes, las problemáticas que uno piensa que son iguales no lo son. Entonces hay diversidad de objetivos que se han puesto las vecinales de acuerdo al barrio que te toca. Digamos, en el barrio en el que estás hay problemáticas, hay muchos que tienen problemáticas de jóvenes bastante así muy complejas, donde las están abordando con programas de la municipalidad, de la provincia, a través de las adicciones o de acompañamientos en talleres de educación y distintos talleres de formación que están bajando, y eso uno lo aprovecha y lo hace desde la vecinal como nexo. En otros lugares se está trabajando con la tercera edad, muchos tienen consultorios que, por ejemplo, el centro de salud tiene, en la atención primaria tiene algunas médicos que son básicos, que hacen a la atención primaria de la salud. Entonces las vecinales refuerzan con a lo mejor el cardiólogo, un fonoaudiólogo, cosas que el centro de salud, odontología, no tiene. Las vecinales en muchísimos barrios tienen centros de salud grandísimos. En algunos la propia municipalidad, el centro de salud está dentro del espacio vecinal. Son diversas. Y también en estos problemas, en estos momentos en cuanto decae tanto la economía en las familias, que hay tantos problemas, el hecho del espacio público, de sostener un espacio público convivible, que esté iluminado, que esté bien, que esté barrido, que tenga plazas, que parece poco, pero no es poco. Es mucho a la hora de cuando todo cae, parece que todo tiene que estar mal, todo tiene que estar desastroso, la basura tirada por cualquier cosa, y es en el momento en que uno más tiene que apuntalar esto. Y que a la vez también creo que la aparición de muchas con las redes sociales, de muchas organizaciones que nos estamos encontrando y trabajando juntos y compartiendo, esto también está llevando a que se está fortaleciendo bastante la contención social, porque ver las escuelas que están trabajando con madres y chicos, ver ustedes con la biblioteca, con el jardín, con todos los talleres que tienen, con los jóvenes, la Vigil hoy que está resurgiendo con un montón de actividades y que también está llevando gente grande, porque también la gente grande no tenía espacios y hoy hay baile, hay talleres de teatro, de baile. Hoy Franchi que está en el barrio de nuevo ahí con el galpón, que son tantas cosas que es el momento que creo que uno tiene que evitar que se rompa, la cohesión social, las redes, ¿no? Entre la gente y el encuentro cotidiano con la gente, y si no la gente estaría todo el día encerrada, y uno ve que aprovecha los parques, que va a las convocatorias de a poco, pero bueno, tampoco siempre no es tan fácil la participación. Bueno, estamos hablando con Silvia Gergolet, presidenta de la vecinal Abrose, para quienes hace muchos años que vivimos acá. Todas estas transformaciones han sido y siguen siendo muy grandes. Digo, para los más jóvenes a lo mejor ya está casi naturalizado el Parque Irigoyen.
antes de que existiera, era como un barrio totalmente distinto a que es actualmente. Ahora cuando volvamos vamos a estar hablando algo de eso mientras vamos a un tema musical y enseguida volvemos en esta charla con Silvia. Radioteca. La chapa de la mañana. Bueno, y seguimos en esta mañana con Silvia Gergolet. Y antes de pasar a este tema que había quedado pendiente de cuánto cambia el barrio a partir del Parque Irigoyen, primero preguntarte, yo lo sé, pero para algunos oyentes que a lo mejor no, ¿cuál es la delimitación de la vecinal? ¿Desde dónde hasta dónde? Es desde Boulevard 27 de Febrero, vereda sur, digamos, vereda norte de Ayolas, San Martín, la vereda este y el río. Bien. O sea, sería 27, San Martín, Ayolas y el río. Lo que pasa es que la jurisdicción siempre está delimitada en las veredas, digamos, que dan al... Y eso... Sé que es una pregunta complicada, pero en términos de habitantes, de cuántos somos, ¿está más o menos? Siempre lo queremos saber, pero no... Es difícil. Calculamos que debemos estar en unos 40.000 personas, fácil, ¿no? No tenemos ahora, en un momento habíamos empezado a hacer una especie de relevamiento y nosotros tenemos 13 cuadras por 8. O sea que tenemos 100 y alguna manzana, por lo cual, sin contar la línea de barranca hasta el río, ¿no? Lo que sería el espacio urbano. Y eso hace que haya más de 1.000 personas a veces por manzanas, ¿no? Depende si hay muchos pasillos, porque tenemos la característica de tener casi todos pasillos y a veces tienen 2 y 3 o 4 departamentos y se hace muy difícil la mensura. Silvia, volvamos entonces a ver esto del Parque Irigoyen. Sí. Cambió mucho. Mucho. Para quienes somos habitantes del barrio, me parece que uno puede ubicar... Yo, si tengo que hablar de momentos así que son como parteaguas, tiene que ver uno con esto del Parque Irigoyen. Otro momento fue la época allá también, cuando ustedes recién estaban comenzando, supongo que cuando se produce el traslado de mucha gente de acá del barrio. De lo que era la villa del Parque Italia. Claro. Sí, eso fue después, o sea, bastante después. Sí. Pero son dos momentos. Sí. Ahí, vamos a empezar por el parque y después te cuento lo de Villa Italia, porque también eso tuvo participación la vecinal. En el tema del Parque Italia, la vecinal tiene una carpeta que viene acumulando todos los proyectos desde la creación en el 57 del parque, y eso le sirvió a la municipalidad, la cedimos a la municipalidad para cuando fue la creación de la concreción de este parque, porque hubo muchísimos proyectos, tenemos todos los planos, los diferentes proyectos que hubo de las distintas intendencias. Y bueno, y en estos años comenzó, la municipalidad tiene un primer proyecto que fue el de discapacidad, que gana con el Urbal, que es un proyecto de la Comunidad Europea. Y ese proyecto, como lo cumple, sale bien Rosario posicionado en eso, tiene acceso a un segundo proyecto,
que ese era más complejo, era de mucho más, creo que en ese momento eran de 4 millones de pesos, y eso tenía que ser utilizado en un lugar que fuera complejo, que tuviera problemáticas internas, porque ahí había asentamientos irregulares. En el caso del Parque Irigoyen tenía la cancha, tenía usurpación de espacios, como eran las canchas infantiles con un juicio de por medio por las canchas infantiles de Central Córdoba en la plaza Biblioteca Vigil. Bueno, entonces ese perfil que pedía el Urbal se concretaba con este espacio, así que, y nosotros que veníamos pregonando todo el tiempo de ir recuperando esto, y llevó a que, bueno, que sea tomado, y bueno, ahí por suerte la vecinal tuvo un involucramiento desde el día cero, desde el prestar la carpeta, digamos, para hacer la justificación en el Urbal, hasta las distintas etapas. Así que bueno, y nosotros hoy por hoy seguimos sumando el equipamiento todos los años con el presupuesto participativo, porque creemos que más allá de otras problemáticas que tenga el barrio, este parque trasciende los límites del barrio, es usado por muchísimas personas. Le hemos sumado equipamientos desde las pistas de skate, la cancha de bochas, que hubo que sacarla porque al fin no la tomaron, los juegos infantiles, ahora está la cancha de fútbol tenis que se inauguró la semana pasada, bueno, y también haber nomenclado algunas, por empezar, todos los edificios que están adentro, que son patrimonio histórico. Eso lo pidió la vecinal y fue proyectos de la vecinal en su momento, todos los edificios de ahí. Y por el otro lado, el 2 de mayo del 2017, creamos la plazoleta Ara Crucero General Belgrano, y que está en Rueda de Buenos Aires, que si bien no parece mucho, pero está el busto de Belgrano y el mástil, que el 27 ya hablaremos de eso, que lo vamos a inaugurar. Uh-huh. Y bueno, y ese parque, todo el equipamiento que se le va sumando, las islas de juego, la pista, digamos, aeróbica, todo eso fueron todos proyectos que fue poniendo la vecinal para siempre sumarle. Y que el orgullo es que la gente lo utiliza, que es un espacio muy lindo porque tiene para hacer multiplicidad de actividades, recitales, de todo, o sea que nos da los espacios para todas las actividades que se puedan crear y concretar. Y con relación a lo que comentabas de hace algunos años, que fue lo de el parque Italia, entonces. Bueno, comienza, no tengo concreto los años ahora, pero sí ya, digamos, en los 90, ¿no? Uh-huh. Comienza un proceso de relocalización porque ese espacio ya estaba cedido por eso se llamaba la Villa del Parque Italia, ¿no? Los asentamientos irregulares, ya eso estaba cedido a Italia, por lo cual pedía el espacio para hacer algo que nunca hizo. Y comienza el proceso de la relocalización. Ahí se comienza con 79 casas que estaban debajo de la barranca primero, o sea, no eran familias, sino eran casas. Podía haber como 200 familias a lo mejor, pero vivían varios en una misma casa, por lo cual eso significó que hubo muchos problemas en ese momento para la relocalización, porque iban a un barrio donde se le daba la casa, digamos, se cambiaba casa por casa, digamos. Uh-huh. Pero de todos modos, cuando comienza también en ese traslado, la vecinal participó mucho, porque ahí fuimos a los centros de salud a pedir las fichas de los niños, de las familias, para trasladarla al nuevo centro de salud. Pedimos, en esa urbanización pedimos la luz, la entrada de colectivo, todo eso que si bien estaba en Rullón, no era nuestra jurisdicción ni nada, pero nosotros como que estuvimos muy detrás de ellos, acompañándolos para que cuando llegaran no tuvieran que caminar 20 cuadras a tomar un colectivo, que entrara el colectivo, que hubiera una entrada por lo menos pavimentada para que entre el colectivo, los arbolitos en la calle y un árbol para cada familia dentro de bueno, una serie de cosas que nos pareció interesante. Acompañamos también con los chicos en el traslado a la nueva escuela. Trabajamos con las escuelas que estaban en ese momento, que tenían chicos de ese lugar,
en su matrícula, así que bueno, eso fue un acompañamiento muy grande que hizo la vecinal, y la verdad que hoy nos encontramos con esas familias y siempre nos agradecen porque les facilitó un montón de situaciones que irse se tenían que ir. Ya tenían la casa designada, bueno, y fueron ampliándose, les daban la posibilidad porque el terreno era bastante grande, así que por lo cual podían seguir ampliando su vivienda, era una unidad básica, pero de un dormitorio, comedor, cocina, baño y lavadero, y de ahí podían seguir aumentando su vivienda, así que eso no estaba, digamos, estaban conformes porque era una casa que estaba bien hecha y todo eso, así que estaban contentos. Y en el otro ya ahí también hubo hasta equipos de arqueología urbana trabajando en los restos que quedaron, o sea, fue también un problema, eso fue más compulsivo y más complejo, tal vez, y nosotros, en la época en que estaba ese asentamiento, nosotros le llegamos el agua, le hicimos entrar el agua a todas las redes, a todas las viviendas y a todos los pasillos que había en ese momento. Siempre pensamos, digamos, tratamos de trabajar para que tuvieran una buena calidad, la mejor calidad de vida que pudieran en ese contexto, ¿no? Pero bueno, por lo menos el agua era una cosa para nosotros importante, y el cableado de la luz que llegara, que no tuvieran problemas, y el alumbrado público sobre todo, que estuviera bien iluminado, eso sí siempre lo tuvimos en cuenta y trabajábamos mucho con ello. A mí me parece que es siempre tan importante el nivel de la participación en la discusión de todos estos espacios. Hace poco en esa red que tenemos nosotros, de la que participamos, sí, varias instituciones. Participamos mucho. Me acuerdo que Miguel Franchi había algo que decía con relación a lo del Parque Irigoyen y de la cancha de fútbol, tenis. Sí, porque era un espacio que ellos utilizaban con su proyecto de... Bueno, nosotros eso ahora... Yo lo que quería decir es, en la medida en que todos los espacios, las instituciones de alguna manera estén más sabiendo qué es lo que se discute, por supuesto, para saber hay que estar adentro, claro. y ese es un tema de que no todo el mundo puede estar en todas las cosas, pero de todos modos yo di una contestación a Miguel. La vecinal no participó del proyecto de esa cancha, no necesariamente todo debería pasar por la vecinal, en el sentido de que si alguien pide que les gustaría tener una cancha como en este caso de fútbol, tenis, tienen todo el derecho, o sea, no es que la vecinal tiene que pasar todo por la vecinal. Seguro. Pero de todos modos no teníamos conocimiento de esa cancha, o sea, apareció ahí un día que fuimos cuando se inaugura, que presentan los contenedores, no se inaugura, sino que presentan los contenedores naranjas. Ahí nos enteramos que ese mismo sábado, eso fue un martes, el sábado se inauguraba esa cancha, y nosotros no teníamos conocimiento, nos comentan ahí, pero bueno, no todas las cosas uno está vigilando siempre, o tiene los vecinos que por ahí te avisan qué pasa con esto, qué pasa con aquello, pero en este caso no tuvimos ni un aviso de los vecinos, ni nosotros de la comisión lo vimos, y cuando, más allá de que eso hoy podrá servirle a muchísima gente, pero no sé, seguramente a lo mejor es un propio proyecto de la municipalidad, la verdad es que no lo averigüé y ya estaba hecho, así que no. ¿Y está previsto que en el Parque Irigoyen haya baños? Eso se habla mucho. Primero se había licitado 3 veces, se licitó. 2 veces se cayó la licitación para la Casa Blanca de Rueda y Alem. En esa casa iba a haber un bar, y a la vez iba a tener la sede de la vecinal la parte de atrás, porque una casa que se puede dividir en 2, que nosotros podíamos tener la sede y la podemos seguir pidiendo en ese lugar, porque está contemplado en ese decreto, o una ordenanza, no recuerdo bien, pero el tema es que nadie quería hacerse cargo de los baños públicos. Entonces este año sí tenemos el proyecto de ver, por lo menos en el presupuesto participativo esta vez se va a poner, de ver, total, eso lo puede gestionar cualquier cooperativa, lo puede gestionar la vecinal, lo puede el mantenimiento, ¿no? Y eso puede ser una inversión interesante para hacer los baños públicos, porque ese es el problema que tenemos, es un parque muy grande, predio muy grande, sin aparte que no hay bares alrededor, no tiene lugar la gente para ir al baño. Tiene la estación de servicio esa de... Sí, y los baños públicos que había, que eran de la estación de trenes, se cerró todo eso, que ahí podría hacerse también unos baños
en la parte de la estación, en la reestructuración de la estación. ¿Y eso de quién depende hoy? ¿De Nación? Sí. Si bien, digamos, está cedido, porque eso al fin, digamos, está cedido a la ciudad, pero de alguna manera todavía eso es territorio nacional, igual que la gente nos pide mucho por el tema de las vías y la limpieza de las vías de esas 3 cuadras que hay de Alena a Necochea, y de Necochea a la vía Honda, pero el tema es que eso es territorio nacional. Antes dependía de Lonave, ahora depende de una agencia, digamos que se disolvió Lonave y hay una agencia de bienes del Estado, y entonces eso, bueno, es otro de las cosas que estamos trabajando ahora para ver de qué manera podemos, hay una ley, un decreto presidencial que ahí se puede pedir las instituciones, los espacios, no las instituciones, distintas personas, no solo las instituciones, que pueden, si tienen un proyecto lo pueden pedir, y entonces nosotros lo que por ahora nos importaría es la limpieza de esas 3 manzanas, porque la profunda la municipalidad no lo puede hacer porque no tiene las máquinas, se están desmoronando las barrancas de calle Independencia, sí, sí. Entonces es una cosa muy compleja en la que se mete un pedacito, pero ha hecho algunas limpiezas, pero hay mucha posibilidad de derrumbe, no te podés meter en cualquier lado y la municipalidad hoy no cuenta con herramientas para poder hacer esa limpieza. Estamos hablando de acá, a 3 cuadras. A 3 cuadras de... Sí, y bueno, y las 3 calles esas, que desgraciadamente son los vecinos mismos del barrio, porque nosotros sabemos quiénes son los que están tirando todo el tiempo esa basura ahí. La idea es poder ver si podemos cercar cada una de esas vías, porque ahora no está pasando el tren, ya esa vía está totalmente obsoleta, los trenes de ahora son de carga de 40, 50 vagones, antes pasaban 5 vagones, o sea, ya hoy no hubo mantenimiento, por lo cual hoy no pueden pasar los trenes. Por esas vías. Claro. Sí, ya están muy malas esas vías. Y entonces, bueno, eso es una de las cosas en las que estamos trabajando y que queremos conectarnos. Ahora justo estamos en ese proyecto, ahora nosotros en marzo empezamos con todas estas cosas, pero las vamos programando con la comisión de la vecinal, de empezar, y ya hablé el otro día con el director del distrito, a ver cómo podemos encarar esto, porque ellos por un lado viven limpiando las punteras, que los vecinos 2 veces por semana limpian las punteras, y yo ayer pues justo tuve la posibilidad de pasar y es un asco, y eso lo tiran los talleres mecánicos, o sea, los vecinos cortan ramas y las tiran ahí. Una cuestión cultural digamos de abuso de ese lugar, porque ahí hay galpones que tienen sus cimientos, que cuando pasa la máquina cada vez se los destapan más, y bueno, y también la municipalidad como que estaba como muy cansada de tener que 2 veces por semana ir a limpiar esas punteras, y que digamos, no importa, ¿no? Y eso también pasa acá, otra de las cosas, los canteros del pasaje santafesino, que es un pasaje precioso con esos jacarandá. La gente los vecinos tiran sus escombros, su basura, su mampostería, sus muebles en las punteras de estos canteros, cuando no corresponde. Eso es un espacio público que es como un parque, digamos, entonces no puede ser. Y bueno, y eso también, una vez por semana hay que llamar a un servicio especial que venga a limpiar esas punteras, y es siempre lo mismo, y son siempre los mismos vecinos. Bien, acercándonos al final, queríamos hablar con vos de esta actividad que se va a hacer el 27. Aprovecho, mira, recién me acaban de enviar del distrito el carnaval que se iba a hacer en San Martín y Ayola, se reprogramó, se va a hacer el viernes 1 de marzo a las 20:30, ahí en San Martín y Ayolas, con Orilla Brava los Piratas, más el desfile de las comparsas Andoriñas y Zafiro. Muy bien. Bueno, la actividad esta viene concatenado con lo que antes dije de la plazoleta Crucero Ara General Belgrano. Nosotros a nosotros nos aplasta la historia, digamos, nos atrapa la historia, nos tiene acá acorralados. Entonces, en este barrio, que nosotros tenemos la suerte de tener documentos históricos escritos de la posta del Rosario de los Arroyos, como ese primer asentamiento que podemos tener escrito que existió en nuestro barrio, que fue la posta del Rosario de los Arroyos, una posta de correo real de la época del virreinato. Que está todo documentado en el libro. Sí, está documentado en el libro, y hay también Mikielewicz, el
profesor que ya falleció, él fue el que hizo el relevamiento de todas las postas de Santa Fe entonces, bueno, entre ellas estaba la posta del Rosario de los Arroyos y coincidiendo con los diferentes, digamos, coordenadas, porque eso tiene que ver con cosas ya de geología, coincide que más o menos esa posta estaba donde está la escuela primaria Vigil hoy. En ese sector más o menos estaba lo que era la posta. Y para nosotros, en un momento cuando fueron los 30 años de Malvinas, 35 años, espera, estoy perdida, cuando fue anteaño pasado los 35 años de Malvinas. Nunca en el barrio habíamos hecho nada por Malvinas. Y entonces, a nosotros pensando en Belgrano, y tratábamos de pensar qué nos unía estos dos, Belgrano por un lado y la guerra de Malvinas por el otro, era que tuvimos el crucero Ara General Belgrano. Y otra de las cosas que también nos pesaba mucho y no hacer nada por Malvinas era que teníamos 7 ex soldados combatientes en nuestro barrio, que habían participado y que vivían. Y que tengo que mandar un reconocimiento y un saludo a la familia Ochantategui, que este soldado falleció el año pasado, que nos acompañó y lo homenajeamos en esa inauguración de la plazoleta Crucero Ara General Belgrano, que está en Rueda y Buenos Aires, donde hoy le han puesto el busto a Belgrano en un proyecto que hizo de las postas Dante Taparelli el año pasado, colocando los bustos donde estaban las postas de Belgrano, y que de alguna manera casi era el inicio, ¿no?, de la marcha hacia el centro, hacia el Parque a la Bandera, donde hoy es el Parque a la Bandera. Entonces deja apostado a su ejército mientras él se adelanta y va hacia el centro de la ciudad a ver cómo estaba todo y organizar todo el lugar para llevar a sus 2 baterías. Y entonces eso, y en ese proyecto que hicimos, que lo trabajamos con Horacio Girardi, fue pensar en que esa plazoleta se le vaya sumando cosas, y entre eso contemplaba un mástil. Cuando nosotros hicimos este decreto, cuando salió, nos quedaban muy poquitos días hasta el 2 de mayo. Entonces no teníamos tiempo de que la municipalidad, porque eso va a planeamiento, tiene toda una serie de pasos administrativos, colocar ese mástil. Bueno, hoy tenemos el mástil. En ese homenaje que le rendimos, que hicimos la inauguración y le rendimos a los ex soldados combatientes de Malvinas y al centro de combatientes, ahí ellos nos regalan una bandera, le regalan a la vecinal, le dan a la vecinal para cuando estuviera ese mástil. Y creemos que era el momento, porque es un 27 de febrero, fue el día de la creación de la bandera, y que unir esta idea de Belgrano, que creo que supera a ese prócer, que fue un hombre maravilloso, que hoy las ideas de Belgrano son tan vigentes, que cada vez, digamos, se recrean más esas ideas, y que él haya estado en nuestro barrio, haya pisado en nuestra tierra, en nuestro territorio, y que desde acá esos soldados marcharon para ir a crear esa bandera. Nos enorgullece. Tenemos muy fuerte la Boulevard 27 de Febrero que nos limita, pero que a la vez nos abre la posibilidad a una cantidad de proyectos y a una cantidad de ideas que pueden transformarse desde esas ideas belgranianas hacia lo que uno hace todos los días, a la solidaridad, digamos, a esa idea del pueblo participando, a tantas ideas que nos deja Belgrano. Entonces, el 27 nos pareció que era una fecha que cerraba todo, como para poder convocar de nuevo a los combatientes que van a estar. Ellos van a estar presentes, van a tratar de estar todos los que son del barrio, y nos van a estar acompañando, y a la vez vamos a estar con la inauguración del mástil, el izamiento a la bandera. Se va a destapar el busto de Belgrano, va a haber palabras de un historiador barrial sobre Nora Laborde,
que nos va a acompañar, así que bueno, vamos a hacer un acto que va a ser semi-protocolar, digamos, no es una cosa, pero sí nos interesa, digamos, poder izar esta bandera que nos regalaron los soldados de Malvinas y que el barrio nos acompañe y la gente de la ciudad que quiera venir y nos quiera acompañar. Julio Bacaflor nos va a estar acompañando, que si hay alguien que quiere a Belgrano y ha hecho tanto por su bandera, es él, y lo hemos invitado, que creo que va a estar presente, por lo menos eso fue el compromiso. Y bueno, ¿esto va a ser a qué hora entonces? A las 19 horas, lo íbamos a hacer un rato antes porque la idea era a las 18:30, izar por primera vez Belgrano la bandera, y entonces nos parecía, pero como veníamos con estos días de tanto calor y todo, dijimos, bueno, nadie llega a horario, si lo ponemos a las 6 de la tarde hace mucho calor, por suerte parece ser que vamos a estar con un clima bastante adecuado, un poco más fresco, así que a las 19 vamos a convocar para hacer este acto y en eso pensemos que unos 15 minutos más tarde vamos a empezar, porque nunca hace nada, se empieza a horario, ¿no? Es nuestro horario desplazado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Silvia. Nos queda nada más que un ratito del programa. Tenemos que pasar algo más todavía, pero vamos a volver en otro momento a charlar, pero vamos a hacerlo mucho con relación a algo que también es muy importante en el barrio y que es el Ecos de Tablada. Bueno. Como para hablar, porque ya ¿cuántos años son de la publicación de Ecos de Tablada? Salió en diciembre del 1996, el primero, y nunca, si bien no tuvimos una continuidad así de cada 2 meses como la tenemos ahora, nunca dejó de salir, o sea, todos los años por lo menos 3 habían salido, en un año medio crítico, en años de transición de editores a editores, en algún momento se hizo cargo la vecinal, pero bueno, nunca dejamos de salir y es nuestra marca, ¿no? Es el periódico de la vecinal que llega a ¿cuántos? 5.000 ejemplares. Calculamos más o menos que llega a unos 4.000 vecinos, porque hay para las bibliotecas, para las escuelas, y hay hay como una cantidad de diarios que, digamos, son más para... ¿En estos días está por salir? Sí, ya creo que hoy o mañana ya debe estar en la calle. Bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Silvia. Gracias y buenos días a todos.